Hola a toda la querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Ulises y les quiero compartir una vieja historia que me contó mi suegro Efraín, que dice le pasó cuando él era apenas un jovencito. Mi suegro es originario de una comunidad muy chica llamada San Pedro Salchimula, que está en el estado de Oaxaca, en México. Ese pueblo, por lo que detalla, es uno donde en aquel entonces, año de los 70 más o menos, había muy pocos habitantes. Al ser un lugar muy chico, en su gran mayoría la gente se dedicaba a labores del campo y labores del hogar. Mi suegro por aquel entonces tenía cerca de 17 años. Estaba joven, pero ya tenía responsabilidades de peso en la casa. Mi suegro dice que una responsabilidad que él tenía era la de traer leña para la casa. Por lo regular él salía una vez por semana muy temprano, como a eso de las 4 de la mañana de la casa, y caminaba hasta las afueras del pueblo donde había un gran bosque, donde buscaba un árbol caído o seco, donde pudiera cortar leña. Esta actividad ya tenía años haciéndola, por lo cual no era nada nuevo para él. Una mañana como cualquier otra, se levantó muy temprano, tomó su hacha, desamarró su burro y tomó camino hacia la parte foránea del pueblo en busca de leña. Mientras él iba caminando, solo se iluminaba por una linterna de pilas que sostenía en la mano, pues todo estaba muy oscuro. Aunque aún era noche, no hacía frío. Estaba templado el clima, aunque eso sí, mientras atravesaba el pueblo, dice que los perros de las casas salían para ladrarle tanto a él como a su burro. Mi suegro dice que a pesar de vivir en el campo, él nunca tuvo miedo. Su padre y su demás familia luego le contaban historias de terror y de apariciones que se daban por allá muy a lo lejos en las afueras del pueblo, pero a pesar de ello, a mi suegro como que no le asustaban ese tipo de cosas. Él ya estaba saliendo del pueblo y se había adentrado al bosque cuando dice, escuchó como alguien le chifló. Él oyó claro el ruido de un chiflido que resonó en todo el bosque, a tal grado que se detuvo y alumbró a la oscuridad del mismo para ver de quién se trataba, pero dice que no vio nada. Al no volver a escuchar ese ruido, él siguió caminando hasta llegar a donde estaba un gran árbol seco y derribado. Sin perder el tiempo, empezó a golpear con su hacha para sacar la leña. Mientras él hacía eso, nuevamente escuchó como alguien le chifló otra vez, pero en esta ocasión, dice, el ruido se oía como unos metros de donde él estaba. Para entonces eran cerca de las 5 de la mañana y la luz del sol apenas y medio se estaba asomando. Si bien aún era de noche, ya se medio podía ver algo mejor. Fue gracias a la luz de la madrugada que mi suegro dice, vio a un hombre muy alto parado a unos metros de donde él estaba. Debajo de un par de árboles se hallaba un hombre de cerca de 2 metros o quizás más de alto. Por lo que dice mi suegro, vestía con una ropa un tanto rara, es decir, por lo que describe él, lo que ese hombre alto traía puesto, se trataba de un traje de color blanco muy formal. En ese tiempo y en esa zona mi suegro nunca había visto a alguien con ropa así de fina, por lo cual rápidamente se le hizo extraño verlo. Ante la duda de quién era ese hombre, mi suegro le dio los buenos días para continuar cortando leña, pero en ese mismo momento, ese hombre de traje silbó otra vez, pero ahora el chiflido que hizo, por una razón extraña, provocó que el burro de mi suegro que había traído para cargar la leña saliera corriendo de regreso a la casa. Al ver eso mi suegro salió detrás de él, pero cuando estaba por echarse a correr, dice que no pudo hacerlo, pues sus pies estaban inmóviles, como si algo se los estuviera sujetando. Mi suegro vio al suelo para darse cuenta que sus pies estaban siendo sujetados por unas manos que salían de la tierra y no lo dejaban moverse. En ese momento él sintió mucho miedo, a tal grado que empezó a gritar. Por más fuerza que hacía para zafarse de esas manos que lo sujetaban,
Era imposible, pues nada más no podía. Mientras él forcejeaba con eso, dice que de un momento a otro aquel hombre alto de traje blanco se fue acercando hasta donde él estaba, y mientras más lo hacía, iba chiflando algo como una canción, pero que le erizaba toda la piel. En ese momento mi suegro sintió que su corazón se le estaba saliendo del susto, pero no podía hacer nada, ni por soltarse de esas manos que lo sujetaban, ni por espantar a ese hombre alto que seguía acercándose a él. Sin darse cuenta, de un momento a otro, ese hombre se paró a unos metros de mi suegro y vio que este era más alto de lo que parecía, pues ahora medía más de 3 metros de altura. Tanto eran sus dimensiones que mi suegro no le llegaban en la cintura a ese hombre alto. Cuando estaba muy cerca de él, trató de verle la cara, pero nada más no pudo. Era imposible, pues ahí no había nada. Solo había una mancha negra donde debería estar su rostro. Por el miedo de lo que estaba pasando, mi suegro por instinto se estiró y tomó el hacha que estaba en el suelo. Cuando la tomó no lo pensó 2 veces y dice, le encestó un fuerte golpe a ese hombre. Tanto fue así que el hacha quedó encarnada en la pierna de ese tipo alto, que casi de inmediato retrocedió y se sacó el hacha de la pierna. Mi suegro esperaba que ese ser alto gritara o hablara, pero no hizo nada. Solo se quitó el hacha de la pierna y después se echó a correr al bosque. En ese mismo momento las manos que salieron de la tierra y que lo sujetaban desaparecieron dejándolo libre, y ahora sí por fin regresó corriendo al pueblo. Mi suegro se regresó corriendo a la casa donde ya estaba el burro que había escapado antes y donde también estaba su padre, a quien le contó sobre lo que vio en el bosque. Dice que su padre le dijo que se debió haber encontrado con un mal espíritu, uno que lo espantó. Eso quedó corroborado cuando mi suegro dice fue por su hacha, pero esta no tenía rastro de sangre. Era como si jamás le hubiera pegado a ese tipo, o como si este nunca hubiera tenido sangre, pues él vio como el hacha se le encarnó, pero esta estaba completamente limpia. Aún así era raro, pues lo que vio esa madrugada mi suegro, nunca nadie lo había visto en ese pueblo. De hecho, dice que por el resto de sus años que vivió en ese lugar, nadie más del pueblo vio a ese hombre alto de traje blanco. Él cree que solo se le presentó a él para llevárselo, pero gracias al hachazo que le dio, logró salvarse. Mi nombre es Oscar y por muchos años estuve trabajando en el rancho de mis padres como campesino. Hasta cerca de mis 25 años junto a mis padres me dedicaba a mantener la granja que ellos tienen allá en su pueblo llamado San Cristóbal, en el estado de Chiapas, en México. En ese lugar por aquellos tiempos era un lugar muy pequeño. De hecho, creo que el pueblo no llegaba a superar ni los 300 habitantes en general. Era por tal motivo que se podía decir que todos nos conocíamos. No había nada que no se supiera en cuestión de horas. Como dicen, pueblo chico, infierno grande. No recuerdo exactamente en qué año fue que pasó esto, porque ya tiene un buen de tiempo que me sucedió. Una tarde hasta la casa de mis padres se llegó la noticia que uno de los vecinos estaba comentando que se tuviera mucho cuidado, porque había visto una serpiente gigante cerca de sus tierras, y por las dimensiones que describía, de cerca de 2 o 3 metros de largo, era una especie que sin duda podría acabar con varios animales de la granja, o aún peor, con alguna persona. El vecino que comentó esto era don Jacinto, un señor ya grande que tenía sus tierras cerca del río, donde dijo precisamente vio cómo esa serpiente se fue huyendo. A raíz de ese comentario, la gente del pueblo empezó a tener más cuidado a la hora de estar trabajando en el campo. Y vaya que tenían razón, pues en días posteriores al aviso que dio don Jacinto, en el pueblo se dieron desapariciones de cabras, perros, gallinas y puercos pequeños.
En varias de esas desapariciones se encontró que en el suelo había rastros de algo que se arrastraba, lo que indicaba que en efecto, quien se estaba comiendo a los animales era aquella serpiente gigante. Por la zona se sabe de grandes serpientes o culebras, pero nunca se había visto una con esas dimensiones. Por algún tiempo se le intentó buscar para darle caza o echarla del pueblo, pero fue imposible porque nunca se llegó a ver. Debido a que no se podía combatir contra ella, se externaron muchas medidas de precaución con los animales para que no siguieran siendo devorados por esa cosa. Así pasaron algunos meses, en los cuales hubo algunos incidentes, algunas desapariciones de animales de granja y uno que otro avistamiento de aquella serpiente, pero la verdad es que nunca nadie pudo verla de cerca. Solo se habían logrado ver a lo lejos o huyéndose al río, pero nunca hubo alguien que dijera haberla visto cerca, de frente, y eso creo era algo bastante extraño. Tras la temporada de siembra, la milpa ya estaba algo grande en el terreno de mis padres. Casi todos los días yo iba a darme una vuelta para ver que los animales de los pobladores no se metieran a comerse la cosecha, o bien que no estuviera pasando nada raro. En una ocasión eran cerca de las 2 de la tarde, cuando mi padre me envió para fijarme cómo estaba la cosecha. Tomé camino hacia nuestro terreno que estaba a las orillas del pueblo, y justo cuando entré a él, vi que en el suelo había unas extrañas marcas que se me hicieron un tanto extrañas, pues estas eran como si algo muy grande se hubiera arrastrado por el suelo. Aquellas marcas nacían de la parte del bosque que estaba a todo alrededor y entraban justo debajo de nuestro corral que delimitaba nuestras tierras. Al ver eso me sentí intrigado y caminé dentro de la milpa, que era donde esas marcas se habían metido. Mientras seguía esas enormes marcas, no pude evitar pensar que quizás se trataban de las marcas de esa enorme serpiente que desde hace meses ha estado rondando el pueblo. Y creo que tenía razón, pues mientras más caminaba ante el campo de maíz, se podía ver claramente cómo esas marcas se movían de un lado a otro y eran muy grandes. De pronto en el suelo vi rastros de algo rojo, de algo que estaba muy espeso y que se esparcía justo donde estaban las marcas de ese animal. Ahí me di cuenta que se trataba de sangre. Aquello rojo que estaba en el suelo de la tierra era sangre. En medio de la milpa me detuve y ya no quise seguir caminando, porque algo me decía que aquella enorme serpiente podía estar dentro de nuestro campo de maíz, ya que la sangre de lo que sea que puede estar comiéndose estaba fresca. Aprisa regresé rápido a la entrada del terreno creyendo que bueno, ya estaría a salvo, pero justo en ese momento pasó algo que a día de hoy no puedo sacarme de mi cabeza. Estando afuera del campo de milpa, giré mi cabeza hacia la derecha porque escuché cómo algo se movía. Al hacerlo vi como dentro del campo de milpa salió una enorme serpiente de cerca de 3 metros de largo. No puedo decir qué tan gruesa era, pero sí lo suficiente como para devorarse a un hombre adulto. Las escamas de su piel brillaban como si fueran un espejo y reflejaban un color café oscuro muy intenso. Pero eso no era ni de lejos lo peor de ese maldito animal. Lo más desagradable de esa cosa era que esta serpiente tenía la cabeza de una mujer. Por cabeza esta cosa no tenía la cabeza de una serpiente, tenía la cabeza de una mujer, una que incluso tenía cabello negro largo, así como rasgos faciales idénticos al de un ser humano, salvo porque de su boca salió una lengua bífida idéntica a la de una serpiente. Al ver eso rápidamente grité, lo que hizo que esa aberración también se espantara y saliera huyendo dentro del campo de maíz. Rápidamente corrí de regreso a la casa donde le conté a mi papá lo que había visto. Aprisa los dos regresamos al campo de maíz,
pero era más que claro que eso ya no estaba ahí. Yo le juré a mi padre que lo que vi fue eso, una serpiente gigante con la cabeza de una mujer. En casa nunca se nos educó para mentir, es por eso que mi padre sí me creyó cuando le dije aquella historia, aunque hay días que desearía haber mentido, pues saber que una serpiente con cabeza humana existe me llena de terror puro. Con el paso del tiempo se siguieron dando desapariciones de animales en el pueblo, todo a causa de ese animal horrible que sabrá Dios de dónde salió o qué era. Nunca nadie lo atrapó, y así fue por un largo tiempo, hasta que un día simplemente desapareció y ya no se vio más esa horrible criatura por el pueblo. Esta historia me la contó un vecino que se llama Lázaro. Él por mucho tiempo vivió en el campo y se dedicó a trabajar las tierras, pero hace unos años sus hijos se lo trajeron a vivir a la ciudad. Desde que lo conozco siempre ha sido un gusto platicar con él. Don Lázaro tiene muchas historias que le pasaron y aunque no lo crean, tiene relatos muy turbios que para él son completamente normales. Don Lázaro es del departamento de Olancho en Honduras, de donde también les envió esta historia. En específico, él vivió en una aldea que se llama El Carrizal, en lo más profundo de Olancho. Dice que en su juventud tuvo un encuentro que jura y perjura fue real. Don Lázaro cuenta que en ese tiempo que vivía en El Carrizal, siempre andaba con su sombrero empolvado y su machete al cinto, siendo que una noche se encontrara con lo que en muchos países conocen como el famoso chupacabras. No es un animal cualquiera, muchachos, decía mientras se tomaba un traguito de guaro. Tiene ojos como brasas y un hedor que te revuelve las tripas. No es broma, él escoge a sus presas y no para hasta verlas secas. Aquella noche que pasó eso, dice don Lázaro que él venía regresando de trabajar su campo de tierra, cuando en el camino vio un animal como del tamaño de un perro muy delgado, con espinas en su espalda que estaba devorándose a un venado. Cuando don Lázaro lo vio y esa cosa lo vio a él, los dos asustaron haciendo que ese extraño animal saliera huyendo. Cuando don Lázaro se acercó al venado que estaba tirado, se dio cuenta que este no estaba devorado. Este estaba seco, chupado hasta los huesos. Dice que a la altura de su cuello ese pobre venado tenía dos huecos como del tamaño de un popote o pajilla, donde algo le había drenado la sangre, y ese algo era ese animal que salió huyendo. Don Lázaro dice que la mayoría se reía de su historia, pues cuando la contaba nadie podía creer que había visto ese ser, pero curiosamente en ese mismo tiempo empezó a aparecer el ganado desangrado de varios habitantes del Carrizal. La primera víctima del llamado chupacabras, dice don Lázaro, se trataba de la vaca de don Chon, luego las cabras de doña Felipa y finalmente los bueyes del compadre de su papá, todos con las mismas marcas, 2 agujeros profundos en el cuello, como si un vampiro los hubiera atacado. Es un jaguar, nada más ha de ser eso, se dijo por un tiempo, pero era raro pues lo que los atacaba no se comía su carne, solo les chupaba la sangre. Don Lázaro dijo 1,000,000 de veces que él vio ese animal, pero bueno, nadie le quiso creer. Una noche don Chon decidió vigilar su terreno por si veía a ese animal que se comía sus bestias. Para ello subió a un árbol con su escopeta, una linterna y un cigarro que apenas lograba encender por el temblor de las manos. El viento soplaba raro, como si trajera susurros de algo que no debería ser encontrado. Fue entonces que todo pasó. Don Chon lo vio. Dice que era pequeño, más pequeño que un perro, pero su cuerpo era huesudo, con espinas que sobresalían de la espalda
y unos ojos rojos que lo miraban directamente al alma. Don Chon no lo pensó 2 veces y disparó, pero falló. La criatura soltó un grito tan agudo que los oídos de Don Chon zumbaban mientras la linterna se caía de sus manos. Al amanecer encontraron a Don Chon tirado en el suelo, vivo, pero sin sangre en el cuerpo. Apenas si pudo murmurar: Es real. Lázaro tenía razón. Don Lázaro dice que Don Chon se salvó de puritito milagro. Desde ahí la gente ya creyó que él había visto ese animal, a ese mentado chupacabras. La gente del Carrizal llegó a ver una que otra vez más por ahí el chupacabras, hasta que de buenas a primeras simplemente desapareció. Pero don Lázaro dice que él fue testigo que ese animal, o esa cosa, sabrá Dios de qué se trate, si es real. Esta historia que les comparto es una que no se cuenta mucho en mi familia porque es algo delicada. La razón por la cual yo la sé es por mera casualidad, cuando en una ocasión mi tío Alfredo, estando algo tomado, me la contó sin querer, yo creo. Esta historia se remonta hace más de 50 años atrás en una pequeña localidad llamada San Gregorio de Almada, que está ubicado en el estado de Jalisco, en México. En ese pueblo, y por allá de los años 70 más o menos, vivía mi abuelito Lázaro y mi abuelita Fidelia junto a mi padre y mis tíos, que eran muy pequeños aún. La razón del por qué no se cuenta mucho esta historia es porque a nadie le gusta recordar aquellos momentos feos que vivían en casa, pues por lo que comenta mi tío Alfredo, dice que mi abuelito Lázaro le pegaba mucho a mi abuelita y a sus hijos. Él era alguien que trabajaba al campo para luego irse a la tienda del pueblo a tomarse varias copas de aguardiente, para después regresar a casa entrada la noche tambaleándose y cayéndose por las polvorientas calles del pueblo, donde una vez que llegaba se desquitaba con todo aquel que se atravesara en su camino. Como era de esperarse, la persona que más sufría este tipo de actos era mi abuela, quien, fiel a la costumbre de la época, tenía que soportar todo eso porque así era antes. Había ocasiones en que mi abuelito Lázaro se quedaba en su campo de tierra, pues de tan borracho que terminaba, no podía ni siquiera ponerse de pie y terminaba por dormirse en cualquier parte de sus terruños, hasta el otro día que despertaba y regresaba a casa para comer algo, tomar algo de dinero de los ahorros de la familia y regresar a medio a trabajar al campo para después ahogarse en alcohol como ya era su costumbre. Creo que después de escuchar un poco esta explicación sabrán el por qué casi nadie de mis tíos o mi padre cuenta sobre esa época en que vivían este tipo de violencia. Pero bueno, este preámbulo no es la razón del por qué envío esta historia. La verdadera razón es lo que están por escuchar en este momento. Como ya les dije, había ocasiones en que mi abuelito no volvía a casa después de trabajar la tierra, pues se quedaba ahogado en alcohol tirado por ahí. Con el tiempo, el hecho de que él no regresara a dormir se volvió algo relativamente normal. Sin embargo, en una ocasión mi abuelo, después de haber ido a trabajar la tierra, no regresó en un lapso de 3 días. Pasado el segundo día de que él no regresó, la familia se empezó a preocupar pensando que algo le había pasado, pues él nunca había desaparecido por tanto tiempo. A esto se le sumó que la gente del pueblo no lo había visto. Es más, cuando mi abuelita Fidelia fue a la tienda del pueblo a ver si de casualidad estaba ahí, el tendero le dijo que desde hace días no se paraba en ese lugar. Algo intrigado, mi abuelita se preocupó por la seguridad de su esposo, que, como repito, en ese entonces era otro tiempo, y a pesar de todo lo malo que le hacía el abuelo a ella, ésta tenía que velar por él. Después de buscar por el pueblo y de preguntar a varias personas, no se obtuvo paradero de mi abuelo. Ante la premisa, mi abuelita Fidelia junto a mi tío Alfredo, que era el más grande de todos los hijos, fueron al terreno para ver si de casualidad estaba por ahí el abuelo.
Para cuando se dirigieron a ese lugar ya era algo tarde, así que tomaron un par de linternas por si la noche los agarraba en el camino. Para cuando llegaron a la parcela de tierra ya era noche, no había sol, así que procedieron a prender la luz y buscaron en todo aquel lugar. Mientras iluminaban por aquí y por allá en ese vasto campo de tierra que tendría casi 1 hectárea de tamaño, mi tío Alfredo escuchó un quejido como el de alguien gimiendo de dolor. Aquel quejido, dice mi tío, era parecido como cuando la gente dice haber escuchado el quejido del muerto, algo parecido al grito de la llorona, pero en hombre. Mi tío Alfredo sintió mucho temor, pues el quejido no solo se escuchaba cercano, sino que el tono era tan agudo que un frío nació en su espalda y terminó en su cabeza. Él rápido le avisó de esto a mi abuelita Fidelia, quien también escuchó aquel extraño quejido, pero ella, lejos de espantarse, quiso saber de dónde era que provenía aquel quejido. Con valor los dos caminaron más adentro del terreno, donde el ruido parecía ser un poco más fuerte. La linterna de mi tío y de mi abuela iban iluminando de un lado a otro, pero lo único que veían era campo, tierra, hierba alta, uno que otro árbol mediano que había crecido en la propiedad, pero nada más que eso. Por más que caminaban parecía que nada más no daban con lo que producía aquel ruido. Cuando estaban por dar media vuelta y volver a casa, un destello de la lámpara de mi abuela iluminó algo en medio del terreno, que hizo que los dos se llenaran de un terrible miedo. Mi tío Alfredo dice que en aquel terreno estaba una enorme cruz hecha con 2 palos de madera que yacía parado en la árida tierra. Pero eso no era lo verdaderamente aterrador. Lo horrible de todo aquello era que en aquella cruz estaba crucificado mi abuelo Lázaro. Él estaba sujeto de ambos pies a la base de la cruz, y de cada brazo estaba sujeto a los costados del tronco horizontal en forma que estaba perfectamente crucificado, dando a entender que quien se quejaba no era otro que mi abuelo, pues este no estaba suspendido en dicha cruz, sino que tal cual estaba crucificado en pies y manos, donde tenía enormes clavos que perforaban sus extremidades, anclándolo a los troncos. Por lo que se veía, mi abuelo ya tenía tiempo crucificado en medio del terreno, pues la sangre que salía de sus perforaciones ya estaba seca. Su cuerpo estaba desnutrido y sus labios secos, secos tanto que se podían ver partidos y le sangraban, pues no había ingerido alimento o agua muy posiblemente desde hace días. Al ver eso, mi tío y mi abuelita se espantaron. Por un momento creyeron que era algún tipo de alucinación, pero no, esto era real. Mi abuelito Lázaro sí estaba crucificado en aquel lugar. Rápido mi tío regresó al pueblo y pidió ayuda a un tío de él, hermano de mi abuelo, para que lo ayudara a bajar a mi abuelito Lázaro. Como pudieron, el hermano de mi abuelo, mi abuelita y mi tío Alfredo quitaron los clavos que suspendían a mi abuelo en esa cruz. Él estaba tan mal que tenía la vista nublada y no reconocía a nadie. Por lo que cuentan, mi abuelito estuvo en cama cerca de 2 semanas recuperándose. En todo ese tiempo se estuvo quejando, no hablaba, prácticamente no comía, solo se quejaba como lo hacía cuando lo hallaron crucificado. Con el paso de los días él logró entrar en cordura, gracias a Dios, pues por un momento pensaron que se había vuelto loco. Cuando estuvo en juicio le preguntaron quién le había hecho semejante crimen. Mi abuelo Lázaro no dijo mucho, pues lo último que recuerda es que estaba borracho y dormido en su terreno, cuando un hombre alto de color negro que tenía cuernos y que estaba muy caliente se le acercó y este hombre fue quien lo crucificó.
Al oír eso, nadie de la familia dijo nada, y no se pudo culpar a nadie, pues se creyó que el diablo le había hecho eso a mi abuelo Lázaro. Después de oír esto, les dejo a ustedes en tela de juicio saber qué pasó con mi abuelo, quién fue lo que le hizo eso y por qué se lo hizo. Buenas noches a toda la familia de Cuenta Historias que escucha este radio de terror. Mi nombre es Fátima y les quiero contar un relato que me contaba mi padre cuando era niña y que dice le pasó cuando era campesino allá en su pequeño pueblo de origen. Por allá de los años 90, mi padre de nombre Rogelio tiene una parcela de tierra que cada año previo a las fechas de lluvia solía trabajar y dejar lista para cosechar lo que sería su siembra de cada año. Para ayudarse a labrar la tierra, mi padre usaba un viejo tractor al cual le anclaba un arado de discos en la parte trasera y con ella iba volteando la tierra para dejarla lista para cuando fuera a sembrar. En una ocasión, cuenta mi padre, que eran cerca de las 3 de la tarde cuando él estaba arriba del tractor labrando la tierra y llevaba ya una buena porción de la misma, cuando el arado del disco se atoró con algo provocando un ruido bastante feo, así como un tirón en el tractor que hizo que mi padre saltara de su asiento. Rápidamente mi padre bajó del tractor pensando que quizás y muy probablemente el disco de arado se hubiera atorado con una piedra que estaba enterrada, pues esto era algo que pasaba algunas veces. Para no dañar el disco ni el tractor, él echó de reversa la maquinaria y con ayuda de una pala quiso destapar aquello con lo que había chocado. Tras remover varias paladas de tierra, mi padre se vio sorprendido, pues lo que estaba enterrado y con lo que había chocado su tractor no era con una piedra. Lo que estaba en sus tierras era una clase de caja metálica hecha de un hierro muy grueso y pesado. Él dice que esa caja medía cerca de 40 centímetros por cada lado. Era de color negro, no tenía grabados o dibujos en ella. Era solo un cubo de hierro negro que a la hora de querer sacarlo estaba bastante pesado. Esta cosa pesaba tanto que no sabía si era un cubo hueco por dentro o si era completamente sólido, pues el peso que tenía era algo que no tenía nada de lógica. Al ver que con sus manos no podía sacarlo, lo que hizo fue colocar una cadena en una extremidad del tractor y en la otra atarla a la caja de hierro para que la maquinaria lo pudiera sacar tirándola. Después de un par de tirones, el tractor por fin pudo sacar aquella caja negra, que por más que mi padre veía en cada cara de ella, esta no tenía escrito nada, pero lo que sí vio era que en una de sus caras había una pequeña pestaña o mueca que servía como jaladera para abrir dicha caja. Con la duda de qué pudiera ser eso que estaba en sus tierras, y precisamente al estar en sus tierras, mi padre se sintió dueño de ella, procedió a jalar aquella pestaña y abrir para ver qué había dentro de ella. Pero cuál fue su sorpresa cuando dice que dentro de la caja negra de hierro no había nada más que una gran cantidad de polvo de color gris. Este polvo era áspero, de grano grueso, muy similar a la arena que se usa en las construcciones o a la arena de la playa, pero de color grisáceo. Por un momento creyó que quizás se trataban de los restos de un difunto que fueron cremados, pero no tenía mucha lógica. Al ver que no había nada más de valor, pensó en dejar la caja enterrada otra vez, pero a la vez sintió que quizás podría vender el hierro de la misma con algún herrero y así sacar unos cuantos pesos. Con cuidado él subió como pudo la caja al tractor y se fue a la casa. Por la tarde-noche, cuando llegó a su domicilio, le contó esto a mi madre Carla, quien también vio raro eso, pero también pensó que era una buena idea vender el hierro de la caja. Mi padre en ese momento abrió la caja para mostrar el polvo que venía dentro para ver si ella podía saber de qué se trataba. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando dice que al abrirlo, ahora este polvo que antes era de color grisáceo oscuro,
se había convertido en un polvo dorado, un polvo muy parecido al oro. Los dos saltaron de alegría porque pensaron que serían ricos, aunque eso sí, mi padre no sabía cómo fue que pasó eso. A la mañana siguiente mi padre quiso sacar el polvo para llevarlo al pueblo y venderlo, pero ahora al abrir la caja dice que dentro estaba el polvo gris que había visto en un principio. Tanto mi padre como mi madre no sabían cómo explicar eso que estaba ocurriendo. No tenía lógica y mucho menos coherencia, pues ellos habían visto el polvo de oro en la noche y ahora este ya no estaba. Mi padre siempre ha sido una persona muy curiosa y bastante listo. Él dejó ese polvo hasta llegada la noche y descubrió algo simplemente sorprendente. Aquel polvo por las noches se convertía en polvo de oro, pero por el día era polvo gris sin chiste y muy posiblemente sin valor. Por más vueltas que le dio mi padre y mi madre, no sabían cómo explicar ese fenómeno, pero lo que sí podían hacer era darle un uso y sacarle provecho a ese hecho. Mi padre dice que pensó en esperar una noche a que ese polvo fuera oro y viajar hasta un pueblo lejano para venderlo en una casa de empeño. Quizás con algo de suerte se lo comprarían y así podrían sacar dinero a ese polvo tan extraño. Así como lo pensó mi padre, así ejecutó el plan. Él echó todo ese polvo gris a una bolsa y la guardó en una mochila para salir a un pueblo que estaba cerca de una hora en transporte público. Por cosa de seguridad de mi familia y por lo ocurrido, no puedo decir exactamente a qué pueblo fue que él se dirigió. La cosa es que estando en ese pueblo, esperó que la noche cayera y este polvo se convirtiera en oro. Cuando por fin este polvo estuvo ya con la tonalidad, fue a una casa de empeño y habló con el personal para poder vender el oro que tenía. Mi padre tenía el miedo que ese polvo no fuera oro y que lo regresaran, pero bueno, era un riesgo que tenía que correr. Por suerte, cuando le entregó el polvo, el evaluador lo vio y constató que en efecto era oro puro. Al ser una cantidad considerable de oro, el evaluador le preguntó a mi padre de dónde era que lo había sacado, a lo que él dijo que era una simple herencia. Rápidamente el evaluador le pagó una cantidad formidable de dinero a mi padre, quien apenas recibió el dinero salió volando de regreso a la casa. Tras lo ocurrido, mi padre jamás se volvió a parar en ese pueblo donde vendió el oro, y de hecho salió de su propio pueblo en caso que algo le fuera a pasar, porque si no estaba mal y si no se equivocaba, ese oro debía haberse convertido en polvo gris una vez llegado el día. Y si el evaluador de la casa de empeños era listo y curioso, quizás habría descubierto el truco y podría haberle sacado algo de provecho, pero si no, lo habría tirado a la basura donde sabrá Dios quién se lo habría encontrado. Envío un gran saludo a todos los oyentes de este canal de terror. Me presento, mi nombre es Antonio y vivo en Colombia. En esta ocasión les cuento algo muy viejo que me contaba mi abuelita Laura, que dice le pasó en su pueblo en una época bastante cruda para los campesinos. Mi abuelita Laura es originaria de un rincón apartado de Antioquia, en un pequeño caserío llamado San Isidro. Ella dice que por allá de los años 1985, una sequía había apretado tanto a los habitantes del caserío que la tierra parecía piel reseca. Los cultivos de yuca y de plátano se morían bajo el sol, y los campesinos ya no sabían a quién rezarle para pedirle ayuda. Aquello era raro porque mi abuelita cuenta que en ese lugar las lluvias eran abundantes y que sí debería haber agua, pero algo había pasado en ese año que nada más no llovía. Después de varias reuniones en la plaza se llegó a la conclusión que se debía cavar un pozo entre todo lo del pueblo para poder sobrevivir a aquella temporada de seca que estaban viviendo. Agua tiene que haber, hermanos. Esto no puede estar seco por dentro así como por fuera. Dijo don Efraín.
uno de los más viejos de aquel caserío. Una orden ya dada, el trabajo empezó temprano una mañana después de la reunión. Armados con picos, palas y un par de azadones, se turnaban para cavar en un lugar estratégico donde la tierra era suave y donde seguramente había agua. Día tras día el agujero se hacía más profundo, pero el agua seguía sin aparecer. Un día, al caer la tarde-noche, Jacinto, el más joven del grupo, dio un grito que fue un tanto extraño. Oigan, oigan, esto de aquí no es tierra, parece una piedra, pero está hueco. Dijo a la hora que escarbaba dentro de las profundidades de aquel pozo. Todos se acercaron rápido y don Efraín, con sus propias manos temblorosas, limpió el borde de aquel agujero. Lo que dicen descubrieron era un túnel oscuro que se perdía entre las entrañas de la misma tierra. ¿Y eso qué? ¿Será que encontramos una mina? Preguntó Jacinto, con los ojos bastante llenos de intriga y curiosidad. Don Efraín negó con la cabeza. Esto no creo que sea una mina, hijo. Es una entrada, pero sabrá Dios a dónde. Será mejor que la tapemos y nos evitemos de problemas. Dijo, ya que él sabía que por la zona no había o no debería de haber túneles. Pero la curiosidad pesó más que la advertencia de aquel viejo, pues esa misma noche Jacinto volvió al pozo con una linterna, y cuando prácticamente nadie lo vio entrar salvo por un par de señoras chismosas que siempre andaban con el ojo puesto a detalle en el pueblo, fueron quienes evidenciaron que aquel muchacho había entrado a aquel sitio. Pero dicen estas mismas que Jacinto nunca salió, pues a él ya nunca más se le volvió a ver ni en su casa ni en el pueblo. Al principio pensaron que se había ido por su propia cuenta a otro lugar por la sequía que estaba en el lugar, pero cuál fue lo extraño cuando al paso de los días, mientras más seguían cavando en ese pozo, otros campesinos que trabajaban cerca de él empezaron también a desaparecer. El miedo se regó como pólvora entre todos los habitantes, pues no sabían exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. La gente juraba que al caer la noche se escuchaban risas y murmullos que salían de aquel agujero que se había cavado. Parece que alguien estuviera llamándonos, como cuando uno les habla a los pollos para que vengan. Comentó una de las mujeres del caserío. Don Efraín decidió entonces tomar cartas en el asunto. Tapemos ese hueco antes de que se lleve a todos. Dijo, a la vez que, armados con piedras y barro, empezaron a sellar aquel túnel. Pero antes de terminar, algo ocurrió. Dicen, y esto lo cuenta mi abuela, se escucharon gritos desgarradores que salían del fondo de aquel pozo. Era como si alguien estuviera atrapado allá abajo y suplicara por salir. Luego unas figuras comenzaron a asomarse entre las sombras. Eran manos delgadas, huesudas, que se estiraban hacia arriba como si quisieran jalar a los que estaban en la parte de arriba del pozo. Al ver eso, los pocos campesinos que estaban ahí corrieron dejando todo tirado y no volvieron a acercarse al pozo jamás. Con el tiempo aquel pozo se llenó de maleza y nadie más se atrevió a regresar al mismo, pues tenían miedo de que algo saliera de ese lugar y se los llevara, como muy posiblemente se llevó a Jacinto y a otras personas del pueblo. A día de hoy mi abuelita dice que ese pozo debe seguir en el pueblo y debe seguir teniendo la misma leyenda, pues hasta donde ella recuerda, aquel pozo nunca fue sellado en su totalidad. Esta historia es algo cruda y al final quizá les deje un amargo sabor de boca, sin embargo, deben tomarlo como eso, como una historia, y quedan ustedes creer si en verdad pasó o no. Esta historia se remonta hace muchos años atrás, y me la contó mi tía Susana, que es la protagonista de la misma.
Mi tía Susana, por allá de los años 90, vivía en un pequeño pueblo llamado San Jerónimo de Alcalá en el estado de Puebla, en México. Esta comunidad, dice ella, es chica, donde la gran mayoría de las personas vive del campo y donde la vida es un tanto simple de entender, aún más en aquellos años de los que les hablo. Mi tía en ese entonces tenía cerca de 25 años y estaba soltera. De hecho, era la mayor de todas las hijas que tuvieron mis abuelos, quienes curiosamente solo fueron mujeres. Debido a eso, mi tía, al ser la más grande de todas, tenía roles que eran propios de un hombre en el campo. Ella iba por leña, ella pastoreaba los animales, cortaba el pasto, sembraba y demás cosas. Una tarde, cuando mi tía Susana regresaba de trabajar las tierras, dice que en el camino se encontró con una familia que en el lugar le conocían como los Juanchos. Según ella sabía, a toda la familia le decían así, porque el abuelo de esa familia se llamaba Juan, y de ahí a todos los descendientes les decían así, los Juanchos. Bueno, la cosa es que esa ocasión que se los encontró se halló a 4 de ellos, 4 hermanos que rondaban entre los 10 y los 20 años. Estos también venían de trabajar sus tierras aparentemente, pues en sus espaldas tenían algo de herramientas de campo. Mi tía, cuando pasó al lado de ellos, le dio las buenas tardes, a lo que ellos respondieron con lo mismo. Mi tía, así como casi todo el pueblo, no le hablaba mucho a aquella familia de los Juanchos, pues por el pueblo se rumoraba que ellos eran algo así como nahuales. Bueno, mejor dicho, sí eran nahuales. En todo lugar se decía que la familia completa, que rondaba de entre 20 o 25 miembros, entre abuelos, hijos y nietos, tenían la extraña capacidad de convertirse en perros o coyotes muy grandes. La gente más cercana a ellos decían que esta familia tenía ese don, y en más de una ocasión les habían visto rondar de noche convertidos en su forma de animal. Debido a que la gente sabía de la condición de ellos, esta familia de nahuales trataba de no cazar en el pueblo. Se iban a las afueras en el bosque u a otros pueblos a hacer sus desastres, pero aún así de vez en cuando solían atacar a la gente de este pueblo. Aquella tarde mi tía Susana y esos muchachos solo se vieron y se saludaron, pero no pasó nada. Sin embargo, ella dice que al paso de unos días, cuando estaba trabajando en la tierra de la familia, se encontró con decenas de cabezas de pollo. Mi tía dice que en una parte del terreno había fácilmente entre 30 o 40 cabezas de pollos de granja que estaban tirados como si se tratara de un basurero. Ella creyó que a lo mejor algún animal como una comadreja o algo así estaba atacando a las gallinas, y ahí en el terreno tenía su basurero personal, por así decirlo. Sin embargo, ella notó que alrededor de aquellas cabezas de pollo había muchas huellas y marcas de pies. Es decir, que quien había hecho eso de tirar o dejar las cabezas de pollos, se trataban de personas. Siendo más minuciosa, ella dice que notaba huellas de varios tamaños, de adultos, jóvenes y niños, por lo cual casi de inmediato dedujo que lo más seguro es que aquella familia de nahuales de los Juanchos habían estado tirando las cabezas de las gallinas que muy seguramente en su forma animal robaban de algún lugar. Debido a ello, mi tía, a partir de ese momento, cada que salía de las tierras, iba con su machete bien afilado, no fuera a ser el caso que se hallara con una de estas personas convertida en animal, y bueno, tuviera que defenderse. Aunque al menos se sabía que ellos nunca atacaban a personas, pero nunca está de más estar prevenido. De este modo pasaron algunos días más, y como ya no hubo otro incidente aparte de las cabezas, que por cierto tuvo que enterrar para que no se apestaran, ella siguió trabajando normalmente. Incluso dice que tampoco fue a reclamar a la familia de los Juanchos, pues sabía perfectamente que no son personas que les gustara dialogar mucho para resolver diferencias. Además que incluso se decía que no les gustaba que les dijeran nahuales, a pesar que sí lo eran. Mi tía dice que una tarde, ya noche más que nada, iba saliendo de sus tierras cuando escuchó el ruido de varios perros peleándose. Ella pensó que se trataba de eso, de perros que estaban por ahí peleándose de la nada,
pero de pronto en medio del camino por donde ella iba pasando, salieron 3 perros, o al menos ella así lo describe, ya que estos se trataban de animales de 4 patas, con pelaje muy abultado de color gris y negro. Todo era muy similar a como un perro se veía, salvo por el pelaje de estos animales que era bastante erizo, como si sus pelos fueran agujas. Algo que mi tía destacaba mucho es que de los 3 perros que salieron, uno era el más grande, como de 50 o 60 centímetros de altura, y los otros 2 eran más chicos, como si fueran perros aún en crecimiento. Mi tía rápidamente sacó su machete y se puso a la defensiva, ya que estos perros, así como salieron del monte, rápidamente la confrontaron y la quisieron atacar. De hecho, no le dieron mucho tiempo para que ella pudiera reaccionar cuando uno de ellos, el perro más grande, se lanzó contra mi tía y le mordió una de sus piernas. Los otros 2 perros más pequeños también se lanzaron contra ella y la atacaron saltando a sus brazos, pero en ese momento, cuando uno de estos perros chicos se lanzó, mi tía soltó un machetazo que, bueno, atravesó a uno de estos animales. Al ver eso, el perro más grande se llenó de rabia, ya que empezó a aullar horriblemente como si fuera un coyote o un lobo. No está del todo segura mi tía Susana, pero ella dice que cree que ese perro adulto creció más, como que algo pasó en él que incrementó su tamaño. Con el perro totalmente lleno de ira, este se lanzó contra mi tía y la atacó ferozmente. Ella se defendía caminándose atrás y dando golpes con el machete. Mi tía era muy buena con su machete y para complementar eso, era ambidiestra, es decir, podía usar ambas manos sin tener preferencia, algo que sin duda esa noche le ayudó mucho, pues dice que este perro grande en un ataque de furia le atacó con tanta fuerza que la tiró al suelo y le mordió la mano derecha con la que sostenía el machete, haciendo que ella rápidamente cambiara de mano y con la izquierda sujetara el machete y de un solo golpe, de un solo tajo, el interior de ese animal quedara al descubierto y de él salieran vísceras con mucho vapor por el calor corporal que tenía por dentro. El pobre animal de inmediato cayó al piso ya sin vida, y de este modo mi tía había acabado con 2 de esos extraños perros. Por su parte, el tercer perro, uno de los chicos, también se veía enojado y trató de atacar a mi tía, pero ella lo pasó mejor vida sin tantas complicaciones. Mi tía, estando herida de su pie y de su mano, se fue a la casa y dejó a los 3 cuerpos de sus perros tirados como prueba de su crudo enfrentamiento. Al día siguiente, mi tía estaba en la casa descansando por el ataque de coyotes que dijo haber tenido, cuando de repente se corrió la noticia que 3 miembros de la familia de los Juanchos habían fallecido. Aquellos 3 difuntos se trataban de un joven de 19 años y 2 jovencitos de 13 y 15. A todos ellos los encontraron en el camino cercenados por algo filoso. El mayor de ellos tenía el estómago abierto de lado a lado, como si algo casi lo partiera a la mitad. Creo que no hace falta explicar quiénes atacaron a mi tía Susana aquella noche. Bueno, en defensa de mi tía, se puede decir que ella no sabía quiénes eran y solo cuidó de su vida. ¿O ustedes qué opinan? Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Alan y tengo apenas 22 años. Hace unos días estuve platicando con mi abuelita Luisa, a quien visitamos por las fiestas de fin de año, allá en su pequeño pueblo llamado San Ramón, que está en el estado de Jalisco, en México. Mi abuelita toda su vida ha vivido en ese pequeño pueblito, uno encallado entre algunos cerros algo desérticos y de clima caliente que suele ser muy tranquilo, o al menos así es como ella lo describe. Mi abuelita es alguien que a lo largo de toda su vida ha escuchado muchas historias y ha vivido otras más que han pasado en ese lugar, y entre todas esas varias historias
Me contó un relato que me causó mucha intriga debido a la naturaleza de la misma. Esta historia cuenta mi abuelita Luisa. Le ocurrió a un campesino que era amigo del padre de mi abuelita, o sea, era amigo de mi bisabuelito si no me equivoco. Este campesino se llamaba Hugo y hasta el día de hoy, después de su fallecimiento, se llevó consigo un secreto que casi todo el pueblo siempre quiso saber. Bueno, para entender esta historia tenemos que remontarnos al año 1970 más o menos. En ese entonces el señor Hugo tenía cerca de 30 años y al igual que muchas personas de la época, él se dedicaba a cuestiones del campo. Era un jornalero que trabajaba en sus parcelas y de esa manera podía sostener a toda su familia. Una familia que, bueno, para su desgracia, tenía un hijo enfermo. El más chico de sus hijos, Gabriel, de apenas 9 años, en ese tiempo tenía una rara enfermedad que lo hacía estar muy débil. Prácticamente no tenía fuerzas y le costaba poder valerse por sí mismo. Debido a lo lejano del pueblo, ya que cerca no había centros médicos especialistas, nunca se pudo saber exactamente qué era lo que tenía el pequeño Gabriel, por lo cual desde su nacimiento y hasta esa época siempre había tenido la misma condición. Una tarde, cuando el señor Hugo estaba cuidando a sus únicas 3 vacas que tenía, de la nada y dentro del monte, salió un coyote que persiguió a una de estas vacas por la pradera, asustándola y haciendo que saliera huyendo bastante lejos del depredador. El señor Hugo rápido salió en ayuda de su vaca, ahuyentando al coyote que rápidamente se alejó. Pero para desgracia la vaca había corrido tan lejos que tocaba ir a buscarla ahora. El señor Hugo regresó a dejar a sus 2 vacas y salió en busca de aquella tercera que sabrá Dios dónde se había metido, pues solo la vio correr, pero esta se perdió más adelante. Entrada ya la tarde, el campesino bajó a un pequeño riachuelo que estaba por ahí y vio su vaca tirada a un lado del caudal del río. Cuando el señor la vio, notó que en una de sus patas, la pata trasera, la tenía rota. Aparentemente esta había caído desde un pequeño montículo de tierra que estaba cerca del río, y al rodar por el peso de la misma vaca se rompió la pata, algo que sin duda por aquel tiempo era signo de tener que sacrificarla, pero el señor no podía o no quería hacer eso. Ante la duda de qué hacer, y en lo que resolvía ese asunto, él tomó algo de agua del riachuelo y trató de limpiar la herida de la vaca que tenía algo de sangre, pues aunque no tenía expuestos los huesos, la hematoma que tenía era más que evidente. Lo extraño de eso, dice don Hugo, es que cuando le empezó a echar agua del río a esa vaca, esta, y como si fuera magia, se puso de pie. El campesino se espantó porque pensó que se había parado por instinto, pero que caería al tener su extremidad totalmente fracturada. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que la vaca se puso de pie y aquella herida que tenía se había curado? El campesino realmente no supo qué había pasado, pues él pensó que se trataba de un milagro, ya que había visto y tocado aquella herida del animal que estaba sumamente grave, así que no puede equivocarse que en efecto tenía una fractura. Tras eso él volvió a casa con su vaca y le contó esto a su esposa, quien le dijo que quizás sí fue eso, un milagro. Y bueno, así quedó todo por un tiempo. Al paso de unas semanas, el señor había ido al mismo río porque había ido a llenar unos botes de agua para darle de tomar a sus animales de la casa, cuando sin darse cuenta una serpiente de esas llamadas coralillo se escabulló entre el agua y lo mordió en la mano mientras él tenía sumergido el bote en el caudal. Al sentir la mordida, él se espantó y vio cómo esta serpiente se alejó, pero ya era tarde, ya lo había mordido. Enseguida se intentó chupar el veneno, pero no fue suficiente. Él sabía que esa picadura sería mortal, así que ante la duda pensó en volver a casa rápidamente. Antes de eso, metió su mano en el agua del río y lavó la herida, de la cual sale algo de sangre por los colmillos de la serpiente, pero en ese preciso momento el señor dice, vio cómo esta herida sanó.
Aquellas marcas de colmillo del animal que secretaban sangre se fueron cerrando y cicatrizando en cuestión de segundos. Para cuando el señor sacó la mano del agua, esta estaba bien. No había ni rastros de la herida. Era como si nunca hubiera pasado. Aún así el señor volvió a casa por si fuera la de malas que el veneno solo se retrasó, pero dice nunca le pasó nada. Él se había curado sin mayor problema. A raíz de esos dos hechos, de la vaca y de su mano, él pensó que quizás, y solo quizás, el agua del río era milagrosa, pues no puede explicar lo que había ocurrido. En un acto extraño de fe o de duda, el señor dice que un día fue por una garrafa de agua y se la llevó a la casa. Al llegar le dijo a su hijo Gabriel, quien padecía esa rara enfermedad, que de ahora en adelante solo tomaría agua del río. El hijo lo vio algo raro, pero no tanto, pues en el pueblo en ese entonces tomaban agua de los pozos. Así que tras algo de duda le hizo caso a su padre y tomó el agua del río durante un mes. Con cada día que pasaba, los síntomas que Gabriel tenía se iban haciendo más y más chicos. De hecho, para cuando se cumplió el mes después de que empezó a tomar el agua del río, el chico tenía la suficiente fuerza como para ayudar a su padre con las labores del campo. Era como si el agua del río lo hubiera curado de aquella tan extraña enfermedad. Como era de esperarse, la gente del pueblo, al ver al chico sano e incluso más fuerte que el resto de los chicos de su edad, preguntaron al papá qué había pasado, si lo habían llevado al médico o cómo le habían hecho. El campesino les dijo que no, que solo le dio de tomar agua del río. Solamente eso hizo. La gente del pueblo no sabía si era cierto, o si el señor Hugo solo les decía esa mentira para calmar sus preguntas, pues gente del pueblo sí tomaba agua del río para curar sus males, pero no tuvieron resultados positivos. Era como si el caso de Don Hugo, o mejor dicho los casos de Don Hugo, fueran exclusivos. Por lo que se cuenta después y por boca del señor Hugo, ya no hubo más milagros, si así se le puede decir a eso. Pero estos fueron más que suficientes para convertir aquella historia en leyenda, algo que pasó en aquel pueblo. A día de hoy el señor Hugo ya falleció, pero su hijo Gabriel está vivo y jamás presentó un signo de aquella enfermedad que tuvo antes. También a día de hoy la gente del pueblo se pregunta qué pasó, si en verdad el agua del río curaba, o si era algo o alguien más que ayudaba a Don Hugo, pero que él nunca quiso revelar. Estoy seguro que nunca han oído hablar de Santa Catarina, un pueblito perdido entre los cerros de Oaxaca. Este es un lugar pequeño, con sus calles empedradas y su iglesia que siempre está vacía, salvo los domingos, que es cuando la gente se para muy temprano para acudir a misa. Pues bueno, yo nací y crecí ahí, entre el calor del sol y el olor del maíz. Mi familia siempre ha vivido de lo que sembrábamos, y aunque no es mucho, siempre alcanzaba para comer y para vender en algunos otros pueblitos que estaban a la redonda. En ese tiempo en el que pasó todo esto, yo tenía unos 20 años y no sé mucho, había comprado un pedazo de tierra donde sembraba mi cosecha como el resto de las personas del pueblo, y podemos decir que por algún tiempo todo estuvo tranquilo. Pero una noche todo cambió. Todo comenzó cuando mi milpa, que estaba bien cargada, empezó a quedarse vacía de la nada. Al principio pensé que eran los mapaches o algún vecino de mano larga que iba a hurtar. Fue por eso que no dije nada. Nomás apretaba los dientes y tenía que sembrar de nuevo. Sin embargo, en una ocasión cuando vi las mazorcas, estas estaban mordisqueadas y había tierra suelta por todo el terreno. Supe en ese momento que eso no era normal. Quien se metía a mis tierras no era una persona, de seguro era algún animal de la zona. Una tarde fui al pueblo por algo de veneno para estos animales y ahí me encontré con un compadre a quien le conté lo que estaba pasando. Pero mi compadre, me dijo que tuviera mucho cuidado porque ahí algo raro pasaba por las noches. Es la bruja del milpaso, compadre. Me dijo.
Yo me reí. ¿Brujas? Pregunté con algo de duda, pues no sabía nada de eso. De seguro es un animal, no creo que alguien se meta a hacer tal despapalle, le respondí a mi compadre. Sin embargo, él dijo que sí, que luego en las noches en varias plantaciones, una mujer merodeaba por ahí tocando y comiéndose la milpa. Aquello me sonó bastante extraño, pero no quise darle importancia. Una noche agarré valor, un machete y una lámpara, de esas que casi no alumbran, y me fui a esconder entre los surcos esperando a que saliera aquella persona que se estaba robando mi maíz. Las horas pasaban lentas, el canto de los grillos era lo único que se escuchaba. El aire estaba pesado y la luna apenas y se asomaba entre las nubes. Ya iba a rendirme cuando vi algo moverse entre las plantas. Se trataba de una sombra. Mi corazón empezó a latir rápido, pero me quedé callado. Prendí la lámpara de golpe para poder asustar a aquella persona, y ahí estaba. Se trataba de una mujer. Esta parecía normal, flaquita y envuelta en un rebozo que estaba arrancando las mazorcas como si nada. Oiga, Le grité. ¿qué chingados hace con mi milpa? No respondió, así que me acerqué, pero cuando estuve unos pasos de ella, se dio la media vuelta y... Dios mío, tenía el rostro de pura calavera, blanco, sin carne, y sus ojos eran dos hoyos negros que parecían mirarme hasta el alma. Retrocedí, casi caigo al piso de puritito miedo, pero entonces vi algo peor. Sus piernas, que parecían normales, se convirtieron en patas de cabra, negras y llenas de pelo. Cuando esa cosa empezó a caminar hacia mí, no lo pensé dos veces. Tiré la lámpara y corrí como nunca en mi vida lo había hecho, y así fue como llegué al pueblo. Al otro día fue a buscar al cura para que le echara la bendición a mi terreno, pero me dijo que mejor no anduviera contando cosas como esa, que a veces los cerros guardan secretos que es mejor no molestar. Desde entonces no volví a sembrar nada en esa parcela. Dejé que la maleza se tragara todo, aunque a veces cuando paso cerca de ese lugar y hay luna llena, puedo jurar y perjurar que escucho risas en la milpa, y por eso ni loco vuelvo a acercarme a aquella parcela. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.